¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Convivir en Armonía. Nuestro resumen dice lo siguiente: analizarás la función e importancia de los reglamentos, leyes y declaraciones en la convivencia de grupos sociales. Revisarás situaciones donde se hace necesario regular la convivencia entre las personas, así como algunos reglamentos. Además, reflexionarás sobre qué consecuencias tendría si no existieran o no se respetaran. Esto encaminado a que en las siguientes sesiones profundices más en este tipo de textos y posteriormente puedas elaborar uno propio. Comienza reflexionando sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario que existan las reglas, leyes y normas? ¿De qué manera mejoran la convivencia de una comunidad? ¿Para qué sirven las reglas y las leyes? Imagina que vas caminando por una calle y te encuentras basura tirada en un parque sobre las jardineras. Probablemente te desagrade el olor y te cause enfado y consternación. Esto probablemente hará que consideres evitar pasar por ahí. Si no existiera una ley que indique que está prohibido tirar basura en la vía pública, es probable que todas las personas la tiraran en cualquier lugar. ¿Te imaginas lo peligroso que sería? Estamos hablando de focos de infección, mal olor, proliferación de animales. Entonces, que exista un reglamento que lo prohíba adquiere sentido e importancia, ¿no lo crees? Así, nuestras calles y caminos no se convertirán en verdaderos basureros colosales. Un reglamento es el conjunto de reglas que regulan las conductas y actividades de una comunidad. Los reglamentos forman parte de nuestra vida diaria y los usamos en diversas situaciones. Desde el que se aplica en un juego de mesa para divertirnos hasta cuando practicamos algún deporte o en casa, a la hora de repartir labores del hogar, al visitar un museo, ya que hay reglas y normas que dicen cómo debemos comportarnos, que no debemos acercarnos a las obras ni tocarlas, y que debemos guardar silencio. A partir de lo que estudiaste y a lo que has visto en cursos anteriores, te invitamos a que escribas en tu cuaderno tu propia definición de reglamento y enlistes ámbitos de tu vida diaria que estén regulados para esos reglamentos. También te puedes apoyar en un diccionario y preguntarle a familiares y amigos qué es un reglamento. Seguramente con la información que reúnas enriquecerás tu apunte. Todo reglamento posee una vigencia determinada, es decir, un periodo de validez, que puede o no estar explicado en su interior, o determinado por las autoridades que lo emitieron en primer lugar, pudiendo así derogarse tras la aplicación de un nuevo reglamento que ocupe su lugar. Además, para funcionar un reglamento debe cumplir con lo siguiente: ser específico, ser ordenado, ser imparcial, ser claro, ser de común aceptación y ser explícito. Como pudiste darte cuenta, un reglamento tiene un espacio y tiempo determinado. Esto se debe a que cada grupo social tiene problemáticas y situaciones particulares, que no siempre son compartidas por todos. Por ejemplo, si un país tiene un clima frío y cuenta con un reglamento para regular el uso de equipos de vialidad invernal, esa ley no aplicaría ni tendría sentido en un país donde predomina el clima cálido. Además, no todas las personas están obligadas a seguirlas. Un estudiante no estaría obligado a usar equipo de protección para la construcción si se encuentra en la escuela. Todo reglamento recae en una situación o actividad específica. El reto de hoy es el siguiente: ¿cómo es que los reglamentos ayudan a mejorar la convivencia diaria? Para contestar esta pregunta te proponemos realizar el siguiente reto. Te presentamos una serie de situaciones que a cualquiera nos pueden suceder, y tú indicarás cuál reglamento de los que acabas de leer ayudaría a resolver el conflicto y por lo tanto mejorar la convivencia. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Convertir fracciones a números decimales. Nuestro resumen dice así: en la vida diaria nos rodean situaciones que requieren el uso de fracciones. Una de esas situaciones se ve reflejada en la cocina. En las recetas de cocina casi siempre usan fracciones. El día de hoy elaborarás un panqué y verás la importancia y el uso de las fracciones, pero sobre todo de la idea de equivalencia entre dos tipos de representaciones numéricas, las fracciones y los números decimales. Las fracciones y los números decimales se usan y aplican en muchas actividades que realizas, y a veces no nos damos cuenta. Empecemos a cocinar nuestro panqué. Observamos la receta para saber los ingredientes. Algunos están en números fraccionarios y otros en números decimales, por lo que su representación es distinta, pero refieren al mismo valor. Conoceremos el procedimiento que nos permite identificarlo. 3 octavos como número decimal. Para conocer el valor equivalente de 3 octavos como un número decimal, lo primero que haremos es recordar que toda fracción puede expresarse como el cociente de una división. En este caso, el número 3 entre 8. La división puede representarse de la siguiente forma, dado que el número 8 es el divisor y el 3 el dividendo. Por tanto, 3 octavos es equivalente a 375 milésimos.
Se escribe un número 0 a la izquierda del punto decimal debido a que es un número menor a la unidad o a un entero. Por lo tanto, 0.375 es equivalente a 3 octavos. Observaste que uno de los procedimientos para obtener la expresión equivalente de una fracción en número decimal es dividir el numerador entre el denominador. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de historia, titulada Ideas que transformaron el mundo, la independencia de las colonias de España en América. Nuestro resumen dice lo siguiente: reconocerás los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Particularmente nos dedicaremos a ubicar en el tiempo y el espacio una de las corrientes políticas cuyas ideas lograron cambiar la realidad europea y del mundo, la independencia de las colonias de España en América. El reclamo del derecho de los novohispanos a la libertad, la igualdad y de gobernarse a ellos mismos, como antes de la Revolución Francesa, los burgueses y los campesinos tenían que pagar impuestos y sostener a la nobleza y al clero. Así, los novohispanos ya no querían ser gobernados por los españoles y tener las mismas oportunidades. Como recordarás, hacia mediados del siglo XVIII ocurrieron distintos movimientos relacionados con los ámbitos político, económico, social y cultural, influenciados por las ideas liberales e ilustradas. Cada movimiento incidió de diferente manera en la forma de vivir, organizarse, trabajar y pensar de los hombres y mujeres de la segunda mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX. Cuando Napoleón Bonaparte asumió el gobierno de Francia en 1799, se consolidó la Revolución Francesa y el Imperio francés expandió su dominio por toda Europa, lo que también significó la difusión de las ideas liberales. En distintos lugares de Europa se reconoció la soberanía popular y algunas libertades individuales, pero en América poco a poco se habían difundido las ideas liberales y con las independencias de las 13 colonias de Norteamérica por primera vez los americanos tenían voz y voto en las decisiones que afectaban su futuro. La independencia de las colonias de España en América se enmarcan entre los años de 1810 a 1825. Estas revoluciones liberales, como se les llamó a estos estallidos, dieron fin al absolutismo, es decir, al poder que los reyes habían acumulado. Esto fue gracias a la difusión de las ideas de la Ilustración, movimiento cultural que, entre otras cosas, establecía que entre el rey y el pueblo debía existir un contrato, pues la soberanía reside en este último. A esto se le conoce como liberalismo político. Esta afirmación contradecía el derecho divino de los reyes. A partir de la Revolución Francesa, se defendió el derecho del pueblo a estar representado y participar en las decisiones del gobierno. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona las siguientes preguntas. ¿En qué año se desarrollan los movimientos de independencia de las colonias españolas en América? ¿Dónde inició? ¿Sucedió al mismo tiempo en todos los países? Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de formación cívica y ética, titulada Respeto a mi dignidad y la de las otras personas. Nuestro resumen dice así: reflexionarás acerca del significado de la dignidad humana. A lo largo de la historia de la humanidad se han dado muchas otras situaciones que han atentado contra el respeto de la vida y la persona. Por ejemplo, los genocidios, que se definen como un acto con la intención de destruir parcial o totalmente un grupo étnico, racial o religioso. La discriminación también representa un acto contra el respeto a la vida y a la persona, ya que consiste en dar un trato desfavorable o diferenciado a un grupo o persona que derive de una institución. En una distinción, exclusión o restricción. También podemos referirnos a los abusos y a la esclavitud, entre otras cosas que impiden el desarrollo pleno de las personas. ¿Sabes qué es la dignidad? ¿Te parece si profundizamos en ello? La dignidad es un valor inherente a los seres humanos y no está condicionado de ninguna forma, ni física, ni intelectual, ni moralmente. Todos merecemos un trato que posibilite nuestro desarrollo de manera plena, lo cual significa que, por el hecho de ser humanos, somos dignos de merecer un buen trato. Al reconocer y valorar la dignidad humana propia y de quienes nos rodean, estaremos en posibilidad de respetarla y de evitar que sea vulnerada. El respeto a la dignidad humana implica protegerla y defenderla, identificar aquellas situaciones en las que hay faltas de respeto y emprender acciones para evitarlas, optando por el diálogo y la solución pacífica en lugar de la violencia. Es decir, actuar bajo la premisa de que yo y quienes me rodean merecemos un trato en el que se respete la dignidad. Como verás, no es correcto tratar mal o humillar a una persona que mendiga dinero en la calle, por ejemplo. Recuerda que la dignidad es un derecho que tenemos todos a recibir un buen trato en general. Reflexiona un poco más acerca de la dignidad humana y su significado. El reto de hoy es el siguiente. Como un ejercicio de introspección, escribe en tu cuaderno la respuesta de la siguiente pregunta. ¿He sido protagonista de un acto que afectó mi dignidad como persona? A partir de lo que respondas, escribe 3 compromisos para respetar tu dignidad de ahora en adelante.
Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.